Hoy es jueves, noviembre 18 del 2021 y damos gracias al Señor nuestro Dios. Es para mí un privilegio poder tener nuevamente a la pastora Connie Rodríguez desde El Salvador de Iglesia Casa de Bendición. Pastora, gracias por aceptar la invitación y desde ya le extendemos un saludo, un abrazo para el pastor Oscar Rodríguez, a quien apreciamos mucho. Que el Señor me la bendiga y que la use poderosamente en esta mañana. Bienvenida. Hermanas amadas, muchas gracias, hermana Ileana. Siempre es un privilegio. Me siento muy agradecida con el Señor, muy honrada por poder ser parte en este momento de este equipo poderoso de mujeres benditas que interceden por las situaciones del reino. Ustedes interceden por naciones y toda intención del Padre es puesta en el corazón de ustedes para que de manera legal puedan interceder a través de sus bocas, poniendo sus corazones también a la disposición del Espíritu de Dios para que las cosas del Señor en favor de sus hijos puedan realizarse a través de la oración. La oración es esperanza y la esperanza es como una cuerda que atrae al mundo visible las bendiciones, las promesas, los favores de Dios que están en el reino invisible. Así es que el Señor les bendiga grandemente por este bien que ustedes hacen, por las familias y que los propósitos del Señor en ustedes siempre sean fortalecidos, sean robustecidos, siempre sean respaldados por su Santo Espíritu. Muchas gracias una vez más, hermana Ileana, por pensar en mí. Y aquí estamos pidiéndole al Señor que nos permita ser útiles, que sea, esta mañana pueda ser un instrumento útil para la vida de cada una de ustedes y que esta palabra que el Señor preparó, que sea una palabra que les inspire, una palabra que les modele, que les modere, una palabra que les guíe, una palabra que les haga caminar ese largo camino bendito que les espera de una manera muy llena de gratitud y también de responsabilidad por lo que el Señor nos encomienda. Quisiera compartir el tema esta mañana, el buen samaritano, el mesón y el mesonero. Eh, Hace unos días atrás yo compartí esta palabra en Casa de Bendición y puedo decir que fue de mucha inspiración para mis hermanos en Cristo y también para mí. A veces nosotros, el Señor permite que en el diario vivir nosotros podamos experimentar ciertas situaciones que luego Él en su sabiduría bendita va a utilizar para que nosotros podamos asimilar la palabra de Él de una manera muy práctica. Esta era una de las cualidades de los maestros, de los rabinos del tiempo de Jesús. Incluso en este tiempo también esa modalidad es utilizada y es que los maestros de ese tiempo sacaban enseñanzas para sus discípulos de lo que les estaba sucediendo, de lo que estaban rodeándoles en el momento en el que él estaba disertando. Por eso Jesús utilizó parábolas, enseñanzas como la oveja perdida, porque en el contexto de Israel, pues es un contexto agrícola y todos estaban muy familiarizados con esa realidad del pastoreo, del cuidado del ganado y de esta u otra manera también de la moneda perdida, cosas del diario vivir que parecerían enseñanzas sencillas, pero realmente tenían una trascendencia eterna. De esa manera, pues nosotros siempre nos vemos involucrados, involucradas con cosas del diario vivir, de las cuales el Espíritu de Dios echa mano para trasladar a nosotros una verdad importante que nos va a modelar nuestra vida de fe y también que nos prepara más adelante con el encuentro que vamos a tener con el Señor. Así es que el tema de esta mañana a mí me enternece mucho porque la palabra de Dios es tan impresionante. Siempre nos enseña de maneras que van más allá de lo que nosotros en algún momento consideramos que ya conocimos.
Posiblemente, y esto no lo dudo, ¿verdad? Que usted ha tenido experiencias gratas como experiencias no muy gratas de algunos lugares a los que usted ha podido asistir. Posiblemente restaurantes, posiblemente hospitales, algún lugar donde usted ha tenido que adquirir algún servicio, ya sea pagado o tal vez algún servicio que el mismo Estado ofrece para los ciudadanos. La verdad que nosotros estamos expuestos a recibir con agrado o con desagrado ese servicio que nosotros solicitamos. Si hablamos de un restaurante, por ejemplo, nosotros vamos con alguna expectativa porque nos han dicho que el lugar es muy bueno, porque tiene una atención muy personalizada, con mucho agrado, porque la comida es muy rica, porque los precios pueden ser accesibles. Por una u otra razón, nosotros asistimos a un lugar esperando tener un buen recibimiento, un buen trato y salir de ese lugar pues con nuestras expectativas más que cumplidas. Gracias a Dios por esas ocasiones donde nosotros hemos salido completamente satisfechos o satisfechas, pero qué lamentable es cuando vamos a un lugar y lo que nos dijeron o la fama que este lugar tenía es totalmente contraria a la experiencia que nosotros hemos vivido. De la misma manera, en el camino del Señor, nosotros podemos ser para muchas personas o nosotros hemos experimentado también ese desagrado o ese agrado, el sentirnos muy recibidos y nuestras expectativas se han más que cumplido o quizás hemos dicho, no, realmente esto yo no esperaba que me recibieran de esta manera o este no era el trato que yo quería, yo no regreso a este lugar o voy a congregarme en esta casa porque aquí el Señor es el lugar donde Él me va a plantar y yo voy a dar mucha fruto. Nos vamos entonces a dirigir bajo este contexto de que en la vida de fe, nosotros también somos, aparte de ser un buen samaritano, nosotros somos un mesón y también somos mesoneros. Créame que esta palabra usted le va a modelar aun cuando tenga quizás una situación de presión muy fuerte que hace que el carácter en algún momento se vuelva explosivo. Nosotros vamos a pensar y vamos a decir, no, yo soy un buen mesonero, yo soy también un buen mesón de parte del Señor y tengo que dar el mejor servicio de calidad como el Rey también me dio un servicio de calidad y de amor para mí y para mi familia. Vamos a meditar esta mañana en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, en el versículo 25. Y es que Jesús estaba contando, estaba enseñándole a sus discípulos, dice la palabra, en los capítulos anteriores él había tenido mucha actividad con la gente. El Evangelio de Lucas tiene esta belleza porque vemos al Señor en completa actividad, rodeado de gente, estableciendo el reino de Dios, mostrándoles a las personas de su tiempo, a la gente que le buscaba, que Dios, que su Padre era un Dios cercano y que Él era el Mesías prometido. Y en este contexto estaba de enseñanza cuando dice la palabra que sale un hombre. En ese tiempo los escribas, los expertos en la ley eran personas de mucho respeto porque se encargaban de supervisar la doctrina, la correcta doctrina que los maestros de la ley, voy a decirlo así, o los rabinos entregaban al pueblo. Y estaba Jesús contando las maravillas y pastoreando a la gente cuando dice la palabra que se presenta un experto de la ley y queriendo tentarle o queriendo probarle, queriéndole hacer quedar en desventaja ante todas las personas que lo estaban escuchando, le hace una pregunta que para Jesús no fue complicada, pero el escriba creyó que con esta pregunta él le pondría en desventaja. Y dice el versículo 25, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le da una respuesta que parecería un poco irónica, porque era un maestro de la ley, un hombre conocedor. Los maestros de la ley eran personas tremendamente conocedoras de la ley. Y viene el Señor y le responde de una manera pacífica, pero con un pequeño tinte de ironía, y le dice lo siguiente: ¿qué está escrito en la ley? Es como decirle, médico,
¿qué es lo que dicen tus libros de medicina tocante a una enfermedad? Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? He aquí, respondiendo aquel, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El hombre le responde de memoria, le responde de pensamiento, le responde de conocimiento. Y Jesús le dice, muy bien, entonces haz esto y vivirás. Pero el intérprete de la ley, sabiendo que ante la pregunta que quizás él había fabricado como una pregunta que le iba a hacer caer al Señor o hacerle quedar en desventaja, cuando él viene y ve que él mismo se responde y que ante la multitud él había quedado en cierta desventaja, viene el hombre para justificarse, dice la Biblia, que le dice, bueno, maestro, está bien, pero dime, ¿quién es mi prójimo? Y entonces aquí comienza la enseñanza magistral del maestro por excelencia. Le contestó, le aseguro, de la manera en que el intérprete de la ley no hubiera querido en su humanidad, en su soberbia o en su orgullo, que el Señor le respondiera. Y Jesús comienza a contarle la siguiente parábola. Y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó a manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Versículo 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, pasó exactamente por el lugar donde estaba el hombre golpeado y viéndole pasó de largo. Por favor, Jesús comienza a hablarle al escriba, al intérprete de la ley, comienza a hablarle de la persona, la primera persona que sale en este desfile. Es una persona religiosa, una persona que representaba a Dios en la tierra. Y dice que este hombre al verle simplemente pasa de largo. Luego dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y como tercer punto dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Me quedo hasta ahí. La Biblia dice de que el primer hombre que salió en ese desfile de misericordia, lo voy a decir así, de amor a Dios, fue el hombre que tendría que haber tenido más misericordia, porque era el que le enseñaba a los niños, era el que modelaba la vida espiritual de la comunidad judía. Pero este hombre cuando le vio de largo, lo primero que pensó es, bueno, dice la ley que yo no me tengo que acercar a un cuerpo muerto porque si me acerco yo me voy a quedar impuro. Entonces el hombre simplemente pasó de largo, ni siquiera se acercó para ver si el hombre estaba vivo o no, simplemente pasó de largo porque la ley escrita era la que modelaba el corazón. Había ley en el pensamiento y había ley en el corazón, pero no había amor. Y luego un levita que era un servidor al templo, también era un hombre que conocía, un hombre que los levitas tenían la particularidad que si nacía en una familia de la descendencia de Leví, si nacía un varoncito, ese varoncito por edicto divino tenía que servir al templo, era un servidor de Dios desde que él estaba en el vientre, siempre y cuando no tuviese ninguna dolencia física o algún desperfecto físico, lo voy a decir así, pero desde pequeños estaban marcados para servir a las cosas de Dios. Y viene este levita y pasa por el mismo camino y se da cuenta de que este hombre estaba ahí. Y dijo, no, yo no voy a perder el tiempo con una persona así, mejor me voy.
pero para el dolor nacional, para el orgullo nacional de este experto en la ley, el único que hizo uso del amor y de la misericordia fue un samaritano. Si para los judíos los samaritanos eran personas, eran la lacra de la sociedad. Usted sabe perfectamente que los judíos eran muy celosos en cuanto a su pureza de raza. Los samaritanos eran judíos que a raíz de las diferentes deportaciones que hubieron, ellos fueron deportados a Babilonia, fueron deportados a Siria, ellos comenzaron a tener mezcla de razas, comenzaron a casarse los judíos con estos pueblos y en la ley decía de que ustedes, que nosotros no que ellos, perdón, no podrían tener ninguna relación ni casarse con otros pueblos que no fueran el pueblo de Dios, porque entonces la pureza de raza iba a comenzar a mezclarse y también las personas ya no adorarían al Señor, sino que adoptarían a los dioses, adoptarían a la cultura idolátrica de estos pueblos. Entonces, los samaritanos se convirtieron en un pueblo de raza mezclada y para los judíos las mezclas no eran aceptables. Ellos no podían tener mezcla de hilos en su ropa, no podían tener ropa de lana y lino, ellos no podían coser, digamos, una cierta comida, mezclarla con otra. Ellos eran muy cuidadosos de la pureza y también tenían mucho cuidado de la pureza y de las relaciones que ellos emprendían. De tal forma que aunque los samaritanos eran hermanos, por decirlo así, de sangre, a raíz de esta mezcla cultural que ellos habían tenido, para los judíos esta gente era peor que perros, eran personas completamente desagradables. Los perros que para nosotros hoy son muy queridos, para los judíos en ese tiempo eran animales salvajes completamente desagradables. De esa manera eran valorados los samaritanos. Entonces, imagínese usted, Jesús le dio en el clavo del orgullo a este hombre que era el intérprete de la ley. Él conocía absolutamente todo en cuanto a las escrituras. Y el sacerdote no hizo nada, el levita tampoco hizo nada, pero el que fue movido a misericordia fue aquel al que los israelitas habían tachado como una persona indigna y que estaba completamente alejado del Señor. Entonces dice la Biblia en la parábola del Señor que cuando este samaritano vio esa escena, a él no le importó lo que en algún momento la ley podría decir, porque él mismo era una persona rechazada. Pero dice que fue movido a misericordia y en el original dice que le dolieron las entrañas y da a entender como que él tuvo un amor compasivo, como un amor de Dios y él no iba en el camino, él le vio de lejos, pero la compasión que él tenía hizo que este hombre se saliera de su ruta para ir a acercarse y si estaba medio vivo el hombre es porque medio muerto, perdón, es porque él consideró que estaba medio vivo y que algo se podía hacer. Inmediatamente se acerca, comienza a evaluar la situación, venda sus heridas, le limpia con el vino, le limpia con el aceite, lo reanima con el vino, con el Espíritu de Dios le reanima. Y esta persona no solamente lo atiende, sino que lo sube a su cabalgadura. Se bajó de su cabalgadura él, sube al hombre herido a su cabalgadura y lo lleva a un lugar, lo lleva al lugar donde él sabía que podían cuidarlo, donde él podía permanecer con él para cuidarlo un tiempo y luego cuando tenía que regresar a sus ocupaciones, dejarlo en un lugar seguro y lo lleva al mesón. Dice la Biblia, Jesús cuenta en su historia bendita y maravillosa, cuenta que el hombre se queda cuidando, el buen samaritano se queda cuidando a esta víctima. Y luego, al pasar de los días, teniendo él que irse, hace una promesa de que él regresaría, pero que cuando regresara, él iba a regresar con retribución para el mesonero. Si en algún momento hubiese gastado algo más de lo que él ya había pagado, entonces le dice, cuídamele. Y si en alguna ocasión o por alguna situación gastas más en él, yo te lo voy a pagar. Le deja pagado por anticipado y le dice que este dinero te sirva, pero si te gasta más, yo te lo voy a cuidar. Ahora yo quiero
ubicar este relato bendito que no tendrá fin. Este relato es un relato eterno porque usted y yo fuimos encontradas o encontrados, si hay hermanos en este momento escuchándonos, fuimos encontrados en el camino por nuestro buen samaritano. La religión por nosotros no pudo hacer nada, así como el sacerdote y el levita no hicieron nada. Lo que nosotros habíamos escuchado de Dios no nos ayudó. Pero cuando tuvimos el encuentro divino con el buen samaritano, con aquel que no solamente nos limpió nuestras heridas, que restauró nuestro corazón, que nos ha dado de su Espíritu Santo en la figura del aceite, el gozo del Señor ahora es nuestra fortaleza, es ese vino bendito que nos hace día con día recordarnos que tenemos un dueño divino al que le pertenecemos. Este buen samaritano bendito que es Jesucristo, a usted y a mí nos ha llevado a diferentes mesones, los lugares donde nosotras nos congregamos o los lugares donde nosotros congregamos a otras personas también. Por eso en la vida de fe, usted es buen samaritano también, yo soy una buena samaritana también. Ese es el carácter que debe de modelar mi vida, ser una buena samaritana. Fíjese usted, hace unos minutos atrás, bueno, quizás una hora y algo, yo me enteré de una situación que una familia muy amada, muy querida de nuestra congregación está pasando. Una situación legal, es una confusión, pero aquí en nuestro país los procesos legales son bastante lentos, un poco complicados. Pero en el nombre de Jesús, ese caso ya se presentó al buen samaritano y cuando terminemos nosotros de servir al Señor en esta hora bendita, vamos a comenzar a acudir a las instancias legales que conocemos para ver de qué manera le apoyamos a esta familia. Entonces, usted y yo somos buenos samaritanos también porque estamos haciendo lo que el Padre hace. Tal es el Padre, tales son los hijos. Entonces, el hecho de que usted se levante de madrugada a orar por gente quizás que no conoce o por causas que no son suyas, es porque el buen samaritano mora y ha dejado la esencia de él en su corazón. Y hace que las causas de él sean sus causas. Usted ora, intercede y clama y suelta el caso hasta que el caso se resuelve. Entonces, pero también el mesón es el lugar donde nosotros nos congregamos, el lugar donde nosotros estamos recibiendo a esa gente que viene golpeada, dolida por la vida. Recibimos personas que vienen de diferentes fuentes religiosas o denominaciones, incluso de nuestra propia fe, donde no han encontrado un auxilio de parte de las personas, no de parte de Dios, sino de parte de las personas que representan al buen samaritano. Y nuestro corazón también se convierte en un mesón donde nosotros recibimos a las personas con amor. Y de parte del Señor les entregamos y les decimos, por este camino nosotros debemos de caminar, por este camino usted debe de caminar, usted y su familia, si permanecen en este mesón, usted será cuidado y será guardado hasta el momento en el que usted decida de parte del Señor hacia dónde se va a dirigir. Pero también nosotros somos los mesoneros. Usted, mi hermana Ileana, es una mesonera esta mañana. Es la anfitriona bendita de esta reunión junto con todas las personas que son parte de este movimiento femenil dirigido por el Señor. Mesoneros, mesoneras, que nos encargamos de atender las necesidades de las personas a través de una consejería, a través de una oración, a través de un abrazo, a través de un servicio, a través de una sonrisa, a través de cualquiera de las funciones que nosotros en el cuerpo de Cristo nosotros desempeñamos. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto? Que algo que movió el corazón del buen samaritano, aparte del amor de Dios que había en su corazón. Si para los judíos estas personas andaban caminando en el infierno mismo, solo porque no eran judíos, solo porque habían nacido en Samaria. Pero Dios no descalifica a nadie. Cuando el amor de Dios está en un corazón, cualquiera está calificado para ser un buen samaritano de parte del Señor. Este hombre, dice la Biblia, Jesús lo cuenta, que se bajó de su cabalgadura, que preparó a este hombre, que lo subió, que ocupó, hizo que él ocupara su lugar
y lo llevó al lugar de confianza. La palabra dice que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso su oración, por eso su proceder y el mío está respaldado por Cristo, porque Él nos dio el lugar también de hijos. Ahora nosotros ya no somos extranjeros, ahora nosotros ya no somos personas ajenas, somos parte de la familia de Dios. Entonces eso hace que su oración y la mía, que su proceder y el mío tenga peso delante del Padre. Sus oraciones son recibidas por el Señor, sus oraciones benditas, su proceder bendito es respaldado por el Padre, porque ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, en Dios. Somos el cuerpo de Cristo. El Señor es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. El cuerpo se mueve donde la cabeza ordena. Entonces, en esta vida de fe, en este tiempo maravilloso que se llama vida, en estas décadas benditas que le restan a usted por vivir y por fe también que a mí me restan por vivir, vamos a ser el mejor samaritano, la mejor samaritana de parte del Señor. Vamos a representar con honor, vamos a representar con dignidad a nuestro samaritano por excelencia, pero también nuestras congregaciones, nuestra casa, nuestra vida misma debe de ser el mejor mesón. ¿Sabe? Las personas que servimos al Señor bajo la dignidad del pastoreo, de la predicación, nosotros debemos de tener una realidad en el corazón siempre presente, que en nuestros mesones, lo voy a decir así, en los mesones donde el samaritano lleva a las personas heridas del camino. Nuestros mesones no siempre van a ser habitados por las mismas personas. Un mesón, un hotel, es el lugar de paso. Es un lugar de paso. A veces nosotros amamos y nos encariñamos profundamente con las personas, pero posiblemente estas personas estarán con nosotros o unos meses o unos años y luego estas personas continuarán. Y eso muchas veces trae dolor al corazón por el amor sincero, por el apego que nosotros les hemos entregado. Pero aunque las personas vayan y vengan, la realidad en el corazón del mesón y del mesonero debe de ser la siguiente: que el servicio, lo voy a decir así, que el servicio que le entrega, que nosotros le damos a estas personas, siempre tiene que ser el de mayor calidad, porque estamos representando a un Dios vivo. El samaritano no sacó su agenda para ver cuál era el mesón que le quedaba más cerca. Él lo llevó al mesón donde él se sentía bien recibido, donde él era parte de ese lugar, era parte de esa familia. Él se sentía que llegaba a su casa, que su vida, que su corazón, que su persona para Dios sea como ese mesón de confianza, que el Señor diga: esta situación está pasando con este mi hijo, con esta mi hija descarriada o con este víctima del camino, pero lo voy a llevar donde Aida Pascual. Ella es un buen mesón, ella es una buena mesonera, ella me representa, tengo la confianza que será esta persona bien atendida y bien recibida. O voy a llevarlo donde Glenda Chong, voy a llevarla donde Ana Moss, voy a llevarlo donde Ileana. Y usted puede poner su nombre. Mire qué lindo. Los psicólogos dicen, las personas expertas también, las personas de didáctica infantil, dicen que el nombre más agradable para una persona es el nombre propio. Imagínense qué lindo que el Señor diga: yo voy a llevar a esta víctima o a esta víctima del camino al mesón de Joana Polanco, porque el corazón de Joana Polanco es un mesón de calidad. O donde Carmen Lasprilla, mi querida hermana Carmencita Lasprilla, la vez anterior ella estaba cuidando a su nietecita. O a la casa, al mesón de Lili y de Ignacio Larios. En fin, el teléfono de hermana Martita. Ponga su nombre. Mire, este es un compromiso divino que nosotros hacemos con el Rey. Señor, como decía Isaías, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Usted y yo decirle cada día: Señor, heme aquí, este mesón y esta mesonera.
está dispuesta para recibir a las personas que tú mandes golpeadas del camino para que en tu nombre puedan ser atendidos. El vino y el aceite, Él lo pone. Usted y yo ponemos la disposición y el amor. Usted y yo ponemos la entrega. Usted y yo ponemos el tiempo. ¿Sabe? En nuestros celulares no se apagan. A las 3 minutos yo recibí la nota de que esta persona había sido llevada a un departamento un poco retirado del lugar donde recibimos de San Salvador. Inmediatamente presentando la petición, la situación a nuestro juez y a nuestro abogado divino, para en un momento comenzar a ver la manera legal en que se puede apoyar. Mesoneros y mesones, nosotros en Cristo debemos de ser siempre los mejores. ¿Saben? Y esto ya para finalizar. Cada institución siempre tiene la misión, la visión y los valores. Nosotros tenemos una visión, tenemos una misión y también tenemos los valores, que son los valores del reino, la misión y la misión de salvar almas. La visión es que todas las personas, Marcos 16:15, llevar el evangelio del reino a todos los lugares y que sean bautizados las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la visión. La misión es que el nombre de Cristo sea esparcido por toda la tierra. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? A través de usted y a través de mí. Que nuestro mesón, ya sea iglesia, ya sea casa, nuestra vida misma incluso, sean los mejores. Y que nuestro servicio como mesoneros siempre sea el más digno y el más aceptable para el samaritano bendito divino, que tendrá la confianza de confiarnos las almas y las vidas de aquellas personas que necesitan tener un encuentro con Él. La Biblia dice de que el samaritano pagó 2 denarios, pero que él regresaría cuando esos 2 denarios ya estuviesen pagados. Proféticamente hablando, la palabra dice que el Señor va a venir súbitamente al tercer día. Estamos esperando. Ahorita los 2 denarios todavía se están terminando de cubrir. En el tiempo antiguo, el denario era una moneda hecha de plata. Era el sustento o la paga diaria para la gente que trabajaba en la agricultura, pero también para las personas que trabajaban en la milicia. ¿Sabe? Al día de hoy, si nosotros tabuláramos, si nosotros calculáramos el precio del denario, al día de hoy estaría costando entre 78 y 80 centavos de dólar. Pero su buen samaritano y el mío no nos pagó con moneda de la tierra, nos pagó con su vida. El precio que él pagó no fueron 2 denarios, fue su sangre. Y a través de este precio bendito nosotros somos aceptos al Padre, y no solamente aceptos, somos ahora hijos de Dios, dignos, benditos, con promesas, totalmente rodeados y cercados para que el enemigo no nos toque. Pero también somos personas comprometidas con el Dios que nos compró a precio de sangre para ser para Él los mejores representantes de su amor y de su misericordia, de su reino en esta tierra. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, que el Señor haga cosas maravillosas e impresionantes a través de sus vidas, en lo personal y también en lo espiritual, a través de su presencia y a través de su oración. Que el Señor derribe murallas, que el Señor construya muros, que el Señor levante fortalezas benditas, que el Señor también rompa cadenas, que el Señor abra caminos en el nombre de Jesús, que el Señor sonríe a través de su sonrisa y que el Señor ame y abrace a través de su propia vida. Gracias por este tiempo y les animo en el nombre de Jesucristo a cumplir estas etapas maravillosas de ser buenas samaritanas, buenos samaritanos para los caballeros que nos puedan escuchar, de ser el mejor mesón y el mejor mesonero para Cristo Jesús. Muchas, muchas bendiciones. Y tenemos una promesa de recompensa de parte de Dios. Él le dijo al mesonero: cuídamele. Ese cuídamele lleva amor, lleva cuidado, lleva ternura. Cuídamele. Y si en algo has gastado más en él, yo te lo voy a pagar. Jesucristo prometió a través de su palabra que aquellos que amemos, que sirvamos, que nos mantengamos fieles cuando Él venga, habrán recompensas, corona de gloria,
la corona incorruptible de gloria, la corona de la vida, la corona de bendición, de honra para aquellos que aman su venida. Muchas coronas, pero sabe, la recompensa no va a ser la corona. La recompensa para nosotros será estar cara a cara con aquel que nos ha amado. Y por esa recompensa que no tiene precio, que lo que resta de vida en nuestro cuerpo sea para darle la gloria al Señor. Muchas bendiciones para todas. Muchas gracias, hermana Eliana, por el privilegio de poderme dirigir a todas las hermanas de este grupo bendito. Amén, amén. Bendecimos su vida, Pastora Connie. Gracias por esa preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. Realmente que tenemos que aprender a ser buenos samaritanos. Nosotros tenemos que ser los mejores en Cristo Jesús. Todo lo podemos. Ya dice la palabra que todo lo podemos. Tenemos que ser movidos a compasión. Si nosotros no nos movemos a compasión por la desgracia, por el sufrimiento, por la enfermedad del hermano, del vecino, entonces estamos fallando como esos samaritanos. Estamos pasando de lejos. Y muchas veces decimos, estamos esperando la recompensa. Sí, el Señor a todos nos va a recompensar. Y dice que se nos va a premiar por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer. Gloria al Señor. Esa es una palabra fuerte, pero como iglesia tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Gloria al Señor. Y esta palabra me recuerda, ayer anoche teníamos una clase y nos hablaban y nos decían acerca de la misericordia. Y nos decía el maestro que nos estaba dando la clase, no podemos decir que amamos a Dios si no nos ocupamos de los demás. Esa es una palabra tremenda. Y el Señor nos viene, nos recuerda en esta mañana que no solamente tenemos que pensar en nosotros, iglesia, sino que también tenemos que pensar en los demás. No solamente tenemos que pensar que mi casa esté bien, gloria a Dios, porque primeramente, porque si no proveemos para nuestra casa, seremos peor que los incrédulos, dice la palabra, pero también tenemos que ser movidos a compasión, a compartir, a dar lo que nosotros tenemos con aquellos que lo necesitan. Este hombre lo tenía porque sí tenía para dar y muchas veces lo tenemos y lo escondemos. Cuidado con eso, iglesia. Cuidado con lo que nosotros estamos haciendo. Gloria al Señor. Yo sé que el Señor nos está hablando en estos últimos tiempos porque no hay duda, que los 2 denarios están a punto de terminarse. Y el Señor, el buen samaritano, por excelencia, nuestro Dios está a punto de venir, iglesia, que nos encuentre ocupados en su obra para que podamos recibir esa preciosa recompensa. Gloria al Señor. Bendecimos su vida, pastora. Vamos a orar por esa familia. Sabemos que Dios es el que tiene el control. Bendecimos la vida del pastor Oscar. Un fuerte abrazo a la distancia para cada uno de ustedes.